Te hirieron y aún lo llevas dentro. Aunque no lo digas, aunque sonrías como si nada, ese dolor sigue ahí. Y no se trata de odio, se trata de cómo responder sin perder tu dignidad. Hoy no estás aquí para buscar justicia, estás aquí para aprender a soltar, sin gritar, sin rogar, sin convertirte en lo que te hizo daño. Porque a veces, el mayor acto de fuerza no es enfrentar, sino retirarte en silencio, con la frente en alto y con el alma en paz. Este video es para ti, que decidiste dejar de reaccionar y empezar a actuar con sabiduría. Aquí descubrirás 8 lecciones estoicas para tratar con inteligencia emocional a quien te hirió. No para castigarlo, sino para liberarte tú. Quédate, porque lo que estás a punto de aprender no solo sanará tu herida, sino que te devolverá algo que nadie debería quitarte jamás: tu poder interior. No responder es responder con fuerza. Hay una fuerza silenciosa que muy pocos conocen, la de quien elige no responder cuando todo dentro de él le pide hacerlo. No por debilidad ni por miedo, sino por respeto a su propia paz. Has estado ahí, escuchando palabras que duelen, sintiendo cómo la sangre te sube, cómo las manos se tensan, cómo el pecho arde. Y sin embargo, te contuviste. No porque no tuvieras que decir, sino porque entendiste que decirlo te iba a costar demasiado. Porque hay palabras que, al salir, arrastran con ellas la calma. Y hay respuestas que solo sirven para prolongar el conflicto. A veces, el acto más poderoso no es reaccionar, sino quedarte en tu centro. No responder no es callar por miedo, es elegir desde la conciencia. El estoicismo no te pide que tragues el dolor, te enseña a observarlo, sin dejar que te controle, a mirar al otro a los ojos y desde la serenidad, decidir que tu energía no se entrega a cualquiera. ¿Sabes qué ocurre cuando haces eso? El otro se desconcierta, porque esperaba un ataque, una explosión, una réplica, y recibe una presencia firme, tranquila, que no necesita levantar la voz para ser escuchada. En ese momento, el poder cambia de manos. Ya no eres tú el que reacciona a su guión. Es él quien se queda sin palabras frente a tu silencio que lo refleja todo. No es fácil. El impulso de responder es fuerte, porque duele. Y porque a veces queremos ser comprendidos, defendidos, justificados. Pero cuanto más creces, más te das cuenta de que no necesitas ganar discusiones para sentirte en paz. Solo necesitas no entregarte a ellas. Marco Aurelio, en medio del imperio y rodeado de traiciones, decidió escribir en lugar de gritar, meditar en lugar de reaccionar, porque entendía algo esencial. No puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes decidir qué haces tú con eso. Y esa decisión lo cambia todo. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces dijiste algo por impulso y luego te arrepentiste? ¿Y cuántas veces elegiste guardar silencio y más tarde sentiste orgullo de ti mismo? El silencio, cuando nace desde la claridad, no es vacío. Es una declaración de fuerza, un acto de madurez. Puedes empezar por lo pequeño. La próxima vez que alguien te critique con tono venenoso, haz una pausa. Respira, mira y decide. No responder no significa que estás cediendo. Significa que te estás eligiendo. Cada vez que eliges no reaccionar, estás entrenando tu mente. Te estás fortaleciendo por dentro. Estás creando un espacio donde puedes decidir y no solo responder por costumbre. Ese silencio, practicado con constancia, se vuelve un escudo. Te protege de lo innecesario, te devuelve el control. Y a veces, es ese mismo silencio el que hace que el otro se mire por dentro. Porque ya no eres tú el que habla, es su conciencia la que empieza a hacer ruido. Ese es el efecto más inesperado. Tu silencio incomoda más que 1000 palabras.
Tu calma confronta más que cualquier discusión. Y ahí es cuando entiendes. No responder es muchas veces la respuesta más contundente que puedes dar. No estás huyendo, estás eligiendo con sabiduría. No estás ignorando, estás priorizando tu paz. No estás perdiendo, estás creciendo. Y cuando aprendes a vivir desde esa calma, todo empieza a cambiar. Lo que antes te hería, ahora te revela. Lo que antes te arrastraba, ahora te fortalece. Pero esto apenas comienza, porque hay un acto aún más poderoso que guardar silencio, y es saber cuándo retirarte, sin explicaciones, sin ruido, con la misma dignidad con la que decidiste no responder. Y de eso hablaremos ahora. La dignidad se demuestra al retirarte en calma. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, incluso al lado de alguien que alguna vez significó tanto? Das, te explicas, esperas, pero poco a poco, algo dentro de ti se apaga. Te quedas por costumbre, aunque tu alma ya no esté. Y llega ese momento en el que ya no puedes más. No explotas, no gritas, simplemente entiendes y eliges irte, no por rabia, sino por respeto a ti mismo. Ese paso, silencioso y firme, marca uno de los actos más poderosos que puedes hacer: retirarte en calma. Irse no es rendirse, es amar tu paz, tu energía, tu tiempo. Es comprender que no viniste a luchar por un espacio que duele, ni a insistir donde ya no hay eco. No hay drama, no hay escena, solo la certeza de que mereces algo distinto, algo que no te desgaste, que no te pida que te niegues para ser aceptado. Retirarse con dignidad no es huir, es sanar. Es decir, basta sin odio. Es reconocer que tu valor no depende de ser entendido. Muchos confunden el silencio con debilidad, pero quien se va sin explicarse ha llegado a una claridad que ya no necesita aprobación. No busca ser escuchado ni validado, solo decide preservar su paz. Como escribió Marco Aurelio, el que se retira en paz ya ha vencido, y esa victoria no se celebra, se respira, se agradece por dentro. Piensa en ese lugar donde diste demasiado, donde toleraste palabras que te herían, donde intentaste salvar algo que ya no tenía vida, hasta que un día simplemente te fuiste. Por fuera, todo parecía tranquilo. Por dentro, fue una revolución, porque comprendiste que retirarte no era perder, sino recuperar lo que habías entregado sin medida: tu energía, tu claridad, tu centro. Ese tipo de retirada no necesita palabras, porque deja al otro frente a sí mismo, sin defensas, sin excusas. Ya no hay diálogo, solo el eco de lo que fue y la ausencia de lo que ya no está. Y eso puede doler más que cualquier discusión, pero tú no lo haces por venganza. Lo haces porque entendiste que tu dignidad no se explica, se ejerce. Que algunos ciclos no se cierran con frases, sino con distancia. No es fácil, especialmente si creciste creyendo que debías justificarlo todo. Si aprendiste que tu valor dependía de demostrar, de insistir, de quedarte. Pero el estoicismo te recuerda que el valor verdadero no se explica, se encarna. Y si alguien no lo vio mientras estabas, lo sentirá cuando ya no estés. Epicteto decía: la verdadera libertad consiste en no depender del juicio de los demás. Y esa libertad comienza el día que eliges retirarte sin necesidad de ser comprendido. En la práctica, no se trata de desaparecer, sino de dejar de estar disponible para quien no sabe valorar tu presencia. La próxima vez que sientas que alguien cruza tus límites, no discutas, no te defiendas, solo observa, respira y da un paso atrás. Si puedes hacerlo sin rencor, sin resentimiento, entonces estás avanzando. Porque no se trata solo de irse, sino de irse en paz.
Esa es la diferencia entre huir y liberarte. Esta elección se vincula profundamente con la dicotomía del control. No puedes cambiar al otro, pero sí puedes elegir cuándo irte. También con el amor fati, amar lo que es, incluso si eso incluye dejar atrás. Porque no todo lo que termina es una pérdida. A veces es una liberación que tardaste demasiado en permitirte. Y hay algo más. Cuando te vas en calma, sin palabras, sin buscar impacto, muchas veces es cuando más efecto causas. Porque ya no estás suplicando, ya no estás explicando, estás siendo. Y quien lo entiende, se acerca. Quien no, simplemente no era tu lugar. Esa es la paradoja. Te vas sin buscar reacción y terminas provocando la más profunda. Así que, si estás esperando una disculpa, una explicación, una señal, tal vez es momento de dejar de esperar. Tal vez tú eres esa señal, la que marca el final, la que abre el camino. Escríbelo si lo sientes. No me fui para herirte, me fui para no herirme más a mí. Y recuerda, no todo final necesita un ruido. A veces, el acto más fuerte es el silencio con el que decides marcharte. Actúa como nunca lo esperan. ¿Alguna vez has sentido que siempre eres predecible para los demás? Que saben exactamente cómo vas a reaccionar, qué vas a decir, cuándo vas a responder, incluso antes de que tú mismo lo pienses. Esa sensación de que ya te han descifrado, de que das por sentado, de que estás atrapado en un patrón del que no sabes cómo salir. Lo más doloroso no es que los demás lo sepan, es que tú también lo sientas. Y aún así, sigues repitiendo, sigues estando ahí, sigues respondiendo como siempre. Pero el día que decides romper ese ciclo, todo cambia. Porque cuando dejas de actuar como los demás esperan, les quitas el control y vuelves a tenerlo tú. Actuar como nunca lo esperan no es venganza, es inteligencia emocional. No se trata de manipular, sino de liberarte de un guión que ya no te representa. Los estoicos lo entendían bien. Cuando repites los mismos gestos, respuestas y actitudes, entregas tu poder. Epicteto decía que quien es esclavo de sus impulsos, también lo es de los demás, porque cuando los demás ya anticipan tu reacción, ya te gobiernan. Pero cuando decides sorprender, moverte diferente, responder con pausa en lugar de rabia, con ausencia en vez de reclamo, generas algo muy poderoso, desconcierto. Y en ese desconcierto, tú recuperas el centro. Imagina este escenario. Alguien te lanza una crítica. Espera que respondas con enfado, que justifiques, que grites o que te disculpes. Pero tú simplemente lo miras. No desde el orgullo, sino desde la claridad. Asientes quizás, respiras y te vas. No das lo que esperan. No sigues el libreto. Y entonces algo se rompe. Porque no saben qué hacer con tu silencio, con tu calma, con tu desapego. Dejas de ser parte de su juego. Y en ese instante, tú decides el rumbo. No es indiferencia, es libertad. Porque has entendido que no estás obligado a reaccionar como siempre lo hiciste. Que puedes moverte con estrategia, con serenidad, con presencia. Este principio no solo se aplica en relaciones conflictivas, sino en todo ámbito. En tu trabajo, con tu familia, incluso contigo mismo. Cuando siempre dices que sí, cuando siempre respondes de inmediato, cuando siempre estás disponible, te conviertes en una constante. Y lo constante deja de valorarse. En cambio, cuando decides pausar antes de responder, cuando te das un tiempo, cuando te haces menos accesible, generas un cambio en la dinámica. No lo haces para castigar, lo haces para volver a ti, porque no eres una respuesta automática, eres una elección consciente. Marco Aurelio practicaba esto incluso como emperador. En lugar de imponer, observaba. En vez de reaccionar, escribía.
Cambiaba su respuesta según lo que el momento requería, no según lo que los demás esperaban. Y eso es sabiduría en acción, porque cuando no haces lo que el otro anticipa, lo obligas a mirarse, a cuestionar, a pensar. Eso es lo que hace crecer. A veces no necesitas explicar que has cambiado. Basta con comportarte diferente. No digas que has aprendido, actúa como alguien que lo hizo. Puedes empezar hoy. No respondas al mensaje inmediato. No aceptes esa invitación solo por costumbre. No te justifiques cuando sabes que tu decisión es firme. Respira antes de hablar. Observa antes de actuar. Hazlo distinto y observa el impacto. Porque cuando rompes el patrón, no solo desconciertas al otro, te revelas a ti mismo de una forma nueva. Te das permiso de ser más libre, más estratégico, más auténtico. Este principio está profundamente ligado a la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro espera de ti, pero sí puedes elegir no cumplir esa expectativa. También se relaciona con premeditatio malorum, anticipar que habrá momentos en los que querrán provocarte y ya tener preparada una respuesta inesperada, la serenidad. Y eso es lo que marca la diferencia, porque lo que no se espera impacta y lo que impacta transforma. Ahora te invito a pensar, ¿cuál es la reacción que todos esperan de ti? ¿Y qué pasaría si esta vez no la dieras? ¿Qué cambiaría si actuases desde la calma, desde la conciencia, desde el centro? Escríbelo si lo sientes. Hoy rompo el patrón, hoy me muevo diferente. Porque a veces el cambio más profundo no se grita, se demuestra. Y actuar como nunca lo esperan puede ser el inicio de tu verdadera libertad. Deja de explicar lo que tu energía ya dijo. ¿Te ha pasado que sigues hablando, explicando, justificando y aún así no te entienden? Como si tus palabras rebotaran en un muro invisible, como si tu verdad no fuera suficiente para ser escuchada. Y llega un momento en el que te das cuenta de algo esencial. Ya no hace falta explicar más, porque tu presencia, tu ausencia, tu cambio de actitud, ya dijeron lo que tenías que decir. A veces, seguir explicándote es seguir entregando energía donde ya no hay receptividad. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera libertad, cuando decides dejar de explicar lo que tu energía ya dijo. El estoicismo nos enseña a actuar desde la virtud, no desde la necesidad de ser comprendidos. Epicteto lo expresaba con claridad. No expliques tu filosofía, vívela. Porque cuando vives en coherencia con lo que sientes, tu energía comunica más que cualquier palabra. Si alguien no vio tu esfuerzo, no sintió tu entrega, no valoró tu presencia, entonces una explicación no cambiará nada. Lo que no se reconoce con el alma, no se capta con los argumentos. Y lo que tu silencio muestra, muchas veces grita más fuerte que cualquier discurso. Piensa en las veces que te desgastaste intentando que el otro entendiera tu punto. En las veces que hablaste con el corazón abierto, con la intención pura de construir, pero solo recibiste juicio, evasión o indiferencia. Eso no fue una conversación, fue una lucha contra una pared. Y ningún ser humano merece vivir de esa forma, porque cuando tienes que explicarte demasiado, es señal de que ya no estás siendo visto desde el amor, sino desde la costumbre o el ego del otro. Y el alma se cansa, y el cuerpo lo siente. Por eso, cuando eliges guardar silencio, no es porque no tengas nada que decir, es porque ya lo dijiste todo con tus acciones, y quien no lo vio, simplemente no quiso verlo. Hay una paz profunda que llega cuando dejas de correr detrás de la validación, cuando dejas de entregar tus razones como si fueran monedas en una máquina que nunca devuelve nada. Porque quien de verdad quiere entenderte, lo hará incluso en tu silencio, lo leerá en tus gestos, en tus pausas, en tu distancia. El que no quiere entender, buscará siempre una excusa para no hacerlo, incluso cuando le expliques con el alma en la mano. Por eso,
Llega un momento en que callar no es resignación, es respeto. Por ti, por tu proceso, por tu energía. Marco Aurelio escribió que no debemos perder tiempo discutiendo con quienes no buscan la verdad, sino la victoria. Y esa frase encierra una gran sabiduría, porque la energía que usas en explicarte se puede transformar en sanación, en creatividad, en reconstrucción, en volver a ti. No todos merecen acceder a tu historia. No todos merecen tu explicación. Algunos solo deben quedarse con el eco de tu distancia. Y está bien. No todos están listos para entender desde dónde estás eligiendo vivir. Entonces, ¿cómo se aplica esto a tu vida diaria? La próxima vez que sientas la necesidad de explicar por qué te alejaste, por qué pusiste un límite, por qué cambiaste, recuerda que no tienes que justificar tu evolución. Basta con que la vivas con coherencia. Si te piden razones, ofrece presencia. Si insisten en saber por qué, responde con hechos. Deja que tu paz sea tu argumento. Que tu nueva forma de vivir hable por ti. No te rebajes a convencer. No discutas por ser entendido. No negocies tu paz para ser aceptado, porque tu energía ya habló. Y esta lección se conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo el otro interpreta tus decisiones, pero sí puedes decidir cuánto más te vas a explicar. También está relacionada con la humildad estoica. Aceptar que no siempre seremos comprendidos y que eso no nos quita valor. Al contrario, nos recuerda que quien vive desde la verdad interior no necesita aplausos, solo necesita paz. Ahora piensa, ¿cuántas veces hablaste más de la cuenta solo por miedo a que te malinterpreten? ¿Y qué pasaría si esta vez eliges el silencio como respuesta? No por orgullo, por sabiduría, por dignidad. Escribe esto, si lo sientes. Hoy dejo de explicar lo que mi energía ya dijo, y déjalo ser, porque a veces lo más valiente que puedes hacer es guardar silencio, sabiendo que tu verdad ya fue dicha, aunque no con palabras. Y eso también es amor propio, y también es estoicismo. El que no te valoró con tu presencia. ¿Alguna vez sentiste que estabas, pero nadie realmente te veía? Quedabas, escuchabas, esperabas, y aún así eras tratado como si fueras invisible. No por maldad, a veces por rutina. Pero la costumbre también hiere. Y llega un día en que algo dentro de ti dice basta. No con rabia ni con drama, con dignidad. Con esa claridad serena que nace cuando comprendes que no todos merecen tu presencia y que tu ausencia también puede enseñar. El estoicismo no te invita a suplicar reconocimiento, te enseña a honrarte sin necesidad de explicarte. Marco Aurelio lo dijo con firmeza: si no valoran tu presencia, sigues siendo valiosa. Pero quedarse donde no hay reciprocidad, eso sí te desgasta. Por eso, a veces irse es más sabio que insistir. Y hacerlo en silencio, sin acusaciones ni reclamos, es un acto de profunda libertad interior. Porque hay ausencias que pesan más que 1000 palabras. Y no lo haces para que duela, lo haces para sanar, para proteger lo que queda de ti, para no seguir vaciándote en un lugar donde ya no eres recibido con gratitud. El que no supo valorar tu compañía, que aprenda con tu distancia, que entienda con el tiempo que había algo valioso en ti cuando ya no pueda tenerlo a mano. No necesitas grandes despedidas, solo una decisión firme, un paso atrás, una pausa definitiva. La coherencia no necesita discursos, se nota en tus actos. Epicteto lo dejó claro. La libertad comienza cuando dejas de depender de la opinión de otros, y tú eres libre cuando decides no quedarte donde ya no floreces. La ausencia no es un castigo, es una consecuencia. Es el reflejo de que aprendiste a leerte,
a escucharte, a darte el espacio que otros no supieron respetar. Es el resultado de haberte dado 1000 oportunidades y al final, haber elegido darte una a ti. No necesitas que el otro lo entienda, basta con que tú lo tengas claro. Muchos reaccionarán tarde, cuando ya no estés, cuando ya no respondas igual, cuando tu silencio hable más que tus mensajes. Entonces preguntarán qué pasó, qué cambió. Pero tú lo sabrás bien. No cambiaste tú, cambió tu nivel de tolerancia, cambió tu forma de cuidarte, cambió tu decisión de no insistir más donde no hay eco. Practicar este principio en la vida real puede doler, pero también libera. Comienza con actos pequeños. Dejar de justificarte, dejar de insistir, dejar de buscar presencia en quien solo aparece por conveniencia. No se trata de cortar con odio, se trata de retirarte con respeto, con el mismo respeto que esperaste, pero no recibiste. Este aprendizaje se conecta con la dicotomía del control. No puedes controlar si alguien te valora, pero sí puedes controlar tu permanencia. Y también con amor fati. Aceptar que a veces lo mejor que te puede pasar es que algo termine, porque no todo lo que se rompe es una pérdida, a veces es un renacer. Así que si estás en ese punto, no te expliques más. No repitas lo que ya mostraste con tu energía. El que no lo vio, tal vez necesitaba la lección más difícil, la de perderte. Y si aún así no la aprende, al menos tú habrás aprendido algo más valioso, a no soltarte por sostener a otro. Ahora respira hondo y repítelo contigo mismo si lo sientes. No me fui para hacer daño, me fui para hacerme bien, porque quien no te valoró con tu presencia, que aprenda si quiere con tu vacío. Desactiva la necesidad de justicia emocional. ¿Cuántas veces más vas a esperar que alguien te repare cuando ya puedes empezar a reconstruirte tú? A veces, sin darnos cuenta, vivimos atados a esa ilusión de justicia emocional. Esperamos una disculpa que nunca llega, una mirada que reconozca el daño, una frase que nos alivie. Sentimos que, si el otro al fin entendiera lo que nos hizo, podríamos soltar. Pero esa espera desgasta, lentamente, silenciosamente. Porque buscar justicia emocional es seguir dependiendo de quien ya no supo cuidar tu mundo interno. Y el estoicismo lo deja claro. La paz no viene de que el otro entienda, sino de que tú decidas dejar de necesitar que lo haga. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no parecerse a quien te hirió. Y en esa frase hay una libertad inmensa, porque cuando dejas de insistir, de explicar, de justificar tu dolor, no estás perdiendo, estás liberándote. Estás diciendo: ya no necesito nada de afuera para sanar lo que ahora elijo cuidar por dentro. Esto no significa resignarse, no es callar para acumular, no es fingir que no duele, es mirar el dolor a los ojos y decidir que no vas a entregarle el control de tu vida, que no vas a permitir que la falta de reconocimiento del otro condicione tu capacidad de seguir adelante. Epicteto decía que no son las cosas en sí las que nos dañan, sino nuestra interpretación sobre ellas. Y en esa interpretación, muchas veces se cuela el deseo de justicia emocional. Queremos que la otra persona sufra un poco lo que sufrimos nosotros, que sienta culpa, que vuelva y diga: tenías razón. Pero mientras esperamos eso, entregamos nuestro poder. Nos quedamos atrapados en una historia, pero mientras esperamos eso, entregamos nuestro poder. Nos quedamos atrapados en una historia que no se cierra porque seguimos mirando hacia afuera, cuando la única salida real está dentro. Y ahí es donde el estoicismo nos ofrece una alternativa radical. No necesitas que el otro repare lo que tú puedes resignificar. No necesitas justicia emocional si cultivas justicia interna. Si decides, con conciencia, que el bienestar no se suplica, se construye. Que tu paz no depende de un perdón ajeno,
sino del acto valiente de perdonarte a ti por haber esperado tanto. Imagina por un momento que esa disculpa llegara, que la persona que te hirió te dijera todo lo que has querido escuchar. ¿Realmente bastaría? ¿Realmente resolvería el vacío? A veces sí, pero muchas veces no, porque el dolor no está solo en lo que el otro hizo, sino en lo que tú permitiste mientras esperabas algo que no dependía de ti. Por eso, el paso más liberador no es recibir justicia emocional, es decidir que ya no la necesitas, que tu energía no va a estar más invertida en alguien que eligió no verte, no entenderte, no sostenerte. Practicar esto en la vida cotidiana empieza por observar tus pensamientos. Cuando te descubras esperando que alguien reconozca lo que hiciste, lo que diste, lo que aguantaste, haz una pausa. Pregúntate, ¿estoy esperando justicia o estoy retrasando mi libertad? Y si la respuesta duele, si te das cuenta de que aún estás atado, no te juzgues, solo respira y da un paso hacia ti. Uno solo, el que dice, no necesito que me pidan perdón para empezar a sanar. Puedes practicar esta idea con pequeños gestos. Dejar de revisar si esa persona vio tu mensaje. Dejar de contar tu historia esperando que alguien diga, qué injusto fue. Dejar de recrear mentalmente la escena perfecta donde por fin te entienden. Cada vez que sueltas esa expectativa, estás fortaleciendo tu centro. Estás recordando que tu valor no se mide por la validación ajena, sino por la coherencia con la que decides vivir. Que tu paz vale más que cualquier explicación tardía. Este principio se enlaza profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar si el otro cambia, reconoce, madura, pero sí puedes controlar tu respuesta. Y también con amor fati. Aceptar lo que ocurrió como parte del camino que te trajo hasta aquí. Incluso el daño, incluso el silencio, incluso la falta de justicia. Porque todo eso te ha enseñado a verte, a elegirte, a cuidarte de otra forma. Y aquí viene la paradoja estoica más luminosa. Muchas veces, cuando dejas de buscar justicia emocional, es cuando más cerca estás de obtenerla. No porque el otro cambie, sino porque tú cambias. Porque ya no necesitas probar nada. Porque tu silencio se vuelve más elocuente que cualquier argumento. Porque tu ausencia empieza a hablar en un lenguaje que solo quien ha perdido una presencia verdadera sabe reconocer. Así que hoy, si algo dentro de ti aún espera justicia, míralo con compasión y luego suéltalo. No para olvidar, sino para liberarte. No para minimizar lo que dolió, sino para no quedar prisionero de ello. Porque el perdón más poderoso no es el que recibes, sino el que eliges darte. Y la lección más profunda no siempre llega con palabras, sino con una decisión serena y firme. No necesito que me entiendas para estar en paz. Solo necesito dejar de necesitarlo. Ahora dime, ¿qué pasaría si, por primera vez, dejaras de esperar que el otro repare y empezaras tú a sanar desde dentro? Escríbelo si lo sientes. Ya no busco justicia emocional. Hoy elijo mi paz. Porque eso, en sí mismo, ya es justicia suficiente. La verdadera respuesta es tu evolución. ¿Alguna vez sentiste que la mejor forma de demostrar lo que has aprendido fue simplemente cambiar? Sin explicaciones, sin reclamos, solo siendo distinto. Porque llega un momento en la vida en que ya no respondes con palabras, sino con hechos. Ya no discutes, no tratas de convencer. Solo vives de otra manera, más sereno, más firme, más tú. Y esa, aunque muchos no lo comprendan al principio, es la respuesta más clara que puedes dar, tu evolución. Cuando dejas de buscar justicia emocional, cuando ya no esperas disculpas, ni redención, ni que el otro cambie, empieza tu verdadero cambio. El estoicismo no te enseña a pelear por ser entendido, te enseña a crecer en silencio, a dejar que el tiempo, tu actitud, tu transformación, hablen por ti. Porque lo que antes te desestabilizaba, ya no te mueve. Lo que antes te hería,
ahora te revela. Lo que antes te hacía reaccionar, hoy te invita a respirar. Y esa diferencia, aunque nadie la aplauda, lo cambia todo por dentro. Marco Aurelio lo vivió, rodeado de presiones, traiciones, batallas internas y externas. No escribió para vengarse, escribió para recordarse a sí mismo quién quería ser. Porque no se trata de demostrar nada al mundo, se trata de no perderte en el proceso. Y ahí está la esencia de esta lección. No siempre necesitas devolver el golpe. A veces, lo más sabio es construir una vida que hable por sí sola, donde tu calma sea la respuesta, donde tu claridad sea el mensaje, donde tu evolución sea la prueba de que aprendiste, creciste y seguiste adelante. Muchos no lo notarán, otros lo notarán demasiado tarde, pero no estás aquí para que te noten. Estás aquí para ser coherente contigo. Y cuando vives desde esa coherencia, algo dentro de ti se alinea. Ya no actúas desde la herida, actúas desde la conciencia. Ya no necesitas cerrar ciclos con explicaciones, los cierras con decisiones. Porque entendiste que tu paz no depende del cierre perfecto, sino del paso firme hacia adelante. Esa es la libertad de quien ya no necesita tener la última palabra, porque ya tiene la última claridad. Tal vez pienses que aún necesitas decir algo, hacer que el otro entienda, pero detente un segundo y pregúntate, ¿qué pasaría si no digo nada y simplemente sigo creciendo? ¿Qué pasaría si dejo que mi ausencia, mi serenidad, mi nueva forma de actuar, diga todo lo que yo no dije? Ahí empieza el poder del silencio consciente, de la distancia sin rabia, del cambio sin anuncios. Porque el que ha cambiado de verdad ya no necesita explicarse, solo necesita sostenerse en lo que ahora elige. ¿Y cómo se aplica esto a tu día a día? La próxima vez que te sientas tentado a defenderte, a probar tu punto, a demostrar que tienes razón, respira, observa, pregúntate, ¿vale la pena? ¿Esto me construye o me consume? Y si la respuesta es que te aleja de tu centro, elige no reaccionar. Elige evolucionar. Elige invertir tu energía en tu paz, en tu camino, en tu crecimiento. Porque nada descoloca más a quien esperaba la misma versión de ti que encontrarse con alguien nuevo, más consciente, más presente, más en paz. Esta lección se enlaza con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí cómo decides tú responder ante eso. Y también con amor fati, el arte de abrazar tu camino tal y como es, incluso con las heridas que te impulsaron a crecer. Porque cada decepción que no te endureció, te refinó. Cada final que no entendiste, te preparó. Y cada ausencia que no supiste llenar, terminó llenándote de ti. Así que si hoy estás en un punto donde sientes que no hay nada más que decir, tal vez es porque ya lo dijiste todo con tu evolución. Y eso, aunque pase desapercibido, es la mayor señal de transformación. Escríbelo si lo sientes. Ya no tengo que demostrar nada, solo seguir creciendo. Porque al final, la respuesta más profunda no se dice, se vive. Tu silencio es la lección más poderosa. ¿Te has dado cuenta de que a veces lo que más impacta no es lo que dices, sino lo que eliges no decir? Hay silencios que pesan más que 1000 palabras, y no porque oculten algo, sino porque lo revelan todo. En una sociedad donde todos reaccionan, donde todo se grita, donde la respuesta inmediata se confunde con valentía, elegir callar se ha vuelto un acto revolucionario. Pero no cualquier silencio, sino ese que nace desde la claridad, desde la fuerza interior de quien ya no necesita justificar su dignidad. Ese silencio incómoda, descoloca, hace eco. Porque cuando decides no responder, no explicar, no entrar en el juego,
Estás diciendo más de lo que podrías decir con argumentos. Estás mostrando que ya no estás donde no te escuchan, que ya no das donde no hay reciprocidad, que ya no compartes lo que no se cuida. Tu silencio se convierte en un límite, en una frontera invisible entre lo que permitías y lo que ahora ya no estás dispuesto a tolerar. El estoicismo no promueve el aislamiento ni la indiferencia, sino la templanza, la capacidad de elegir cuándo hablar y cuándo guardar silencio como forma de sabiduría. Epicteto decía: primero aprende a escuchar, luego, si es necesario, habla. Y esa pausa es poderosa, porque te coloca en el lugar del observador, no del reaccionario. Cuando te callas, no estás cediendo, estás protegiendo, no estás huyendo, estás seleccionando, estás eligiendo no alimentar conflictos inútiles, no entrar en discusiones sin propósito, no repetir explicaciones a quien ya ha demostrado que no quiere comprender. Estás dejando que el tiempo hable por ti, y en muchas ocasiones es el tiempo, no tu voz, el que más enseña. Piensa en esa vez en la que diste todo por explicar lo que sentías y no te escucharon, en la que justificaste tus actos y te juzgaron igual, en la que intentaste una y otra vez aclararlo todo y solo conseguiste agotarte. Ahora imagina que, en lugar de hablar, hubieras guardado silencio, no por miedo, sino por convicción, por respeto a ti, por cansancio honesto, porque llega un punto en el que el silencio ya no es represión, sino autocuidado. Una forma de recordarte que no necesitas convencer a quien ya decidió no entender, que tu paz vale más que cualquier intento de persuasión, y que el que quiera saber cómo estás, que te observe, no que te interrogue. Aplicar este principio en lo cotidiano requiere práctica, pero es profundamente liberador. Cuando alguien te provoque, respira y elige no responder. Cuando te presionen por una reacción, elige no darla. Cuando te pidan explicaciones que no nacen del amor, sino del control, elige guardar silencio. Porque tu energía es limitada y cada palabra que das a quien no la valora es una parte de ti que entregas sin retorno. En cambio, el silencio consciente no desgasta, fortalece. Es un escudo invisible que protege tu equilibrio. Es la forma más elegante de decir hasta aquí sin necesidad de confrontación. Y lo más curioso es que, cuando eliges el silencio desde la serenidad, ese gesto suele causar más impacto que cualquier grito. Porque quien esperaba una escena se encuentra con calma. Quien buscaba herirte se enfrenta con su propia frustración. Quien necesitaba dominarte con palabras se queda solo con su eco. Tu silencio se convierte en un espejo donde el otro se ve. Y a veces, por primera vez, se enfrenta consigo mismo. Este aprendizaje se enlaza profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro piensa, dice o interpreta, pero sí puedes decidir cómo responder. Y a veces, la respuesta más sabia es no dar ninguna. También conecta con el principio de ataraxia, esa paz imperturbable que los estoicos buscaban como tesoro interior. Porque la calma no se impone, se cultiva. Y una vez que la has encontrado, no la pones en riesgo por discusiones vacías. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de hablar, de defenderte, de aclarar algo por enésima vez, detente, respira y pregúntate, ¿este silencio protegerá mi paz? Si la respuesta es sí, ya sabes qué hacer. Porque a veces la verdadera lección no está en lo que explicas, sino en lo que dejas de explicar, en lo que decides no repetir, en lo que eliges no decir más. Porque tu silencio, cuando nace del amor propio, se vuelve la lección más poderosa que puedes dar. Gracias por llegar hasta aquí.
Si algo queda claro después de todo lo que hemos compartido hoy, es esto. No necesitas gritar para tener impacto, ni insistir para tener valor. A veces, el acto más poderoso, más digno y más sabio es retirarte en silencio, sin drama, sin rencor, pero con toda tu fuerza interior. Porque quien no supo valorarte con tu presencia, quizás aprenda con tu ausencia. Y si no lo hace, al menos tú habrás aprendido a verte con más claridad, a darte el lugar que tanto esperaste fuera. El estoicismo no te pide que reprimas tus emociones, sino que las observes y luego decidas con conciencia cómo actuar. Te recuerda que tu paz es más valiosa que cualquier intento de tener la última palabra, que tu energía no se negocia y que tu evolución no necesita ser explicada, solo vivida. Por eso, hoy te invito a hacer algo muy simple, pero profundamente liberador. Elige una situación en tu vida donde has estado dando más de lo que recibes y sin enfado, sin necesidad de explicaciones, da un paso atrás, solo uno. Pero hazlo desde la coherencia, desde el amor propio, desde la serenidad. Observa lo que cambia. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que te habló directo al corazón, suscríbete. No porque te lo pida un canal, sino porque aquí vamos construyendo paso a paso una comunidad que aprende a vivir con más calma, más conciencia y más libertad interior. Tu presencia aquí no es una vista más, es parte de este viaje compartido. Y ahora quiero escucharte. ¿En qué momento de tu vida tu silencio fue la mejor respuesta? ¿Has sentido esa paz que llega cuando ya no necesitas que te entiendan, solo necesitas ser fiel a ti? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede tocar a alguien que hoy, justo hoy, necesita leerla. Y si este video te ha dejado pensando, no te detengas aquí. En el próximo video exploramos cómo transformar tus pérdidas en un motor de sabiduría. Porque sí, incluso lo que duele, si lo miras con los ojos del alma, puede convertirse en el inicio de algo profundo. Te espero ahí, porque tu camino apenas comienza.